Listo, entonces les estaba preguntando. Cuando uno dice cetoacidosis diabética, ¿a qué se puede estar refiriendo? ¿A qué creen ustedes que nos podemos estar refiriendo? Alejandra, ¿qué crees tú? ¿No? El término diabético no. ¿La diabetes no es la de azúcar en la sangre? La enfermedad de azúcar en la sangre. Sí, listo. Entonces, la cetoacidosis diabética es una de las urgencias endocrinológicas más comunes y serias que se ven en los servicios de urgencias. Pues debe hacerse, por lo tanto, debe hacerse un énfasis en el cuidado de la enfermedad y en la detección temprana de las complicaciones. Es una enfermedad que se presenta en pacientes que tienen diabetes. Ya miramos qué es la diabetes específicamente. Entonces, esta enfermedad se produce en pacientes pues, que ya son conocidos como diabéticos. Digamos, esa es una como de las condiciones especiales que tiene esta enfermedad. Los pacientes ya son conocidos como pacientes diabéticos, no es que un paciente normal, pues un paciente que no tenga ninguna patología diabética le dé de un momento a otro, no. Son pacientes que ya tienen sus antecedentes de diabetes. Vivian, porfa, silencias el micrófono. Gracias. Vivian. Listo. Entonces, este tipo de patología se presenta en pacientes diabéticos tipo 1, pues se creía que esta enfermedad daba en los pacientes diabéticos tipo 1, pero también puede ocurrir en pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, para hacer un recorderis, existen dos tipos de diabetes. La diabetes se da por un aumento en la glucosa o en el azúcar en la sangre. ¿Sí? Entonces, la diabetes tipo 1 ocurre en cualquier edad, pero mayormente ocurre en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. Entonces, la La diabetes tipo 1 ocurre mayormente en estos pacientes y es porque las células producen poca o ninguna cantidad de insulina. La insulina es la que controla los niveles de azúcar en la sangre. Ya les hablo de eso. Puede presentarse por la clásica tríada de hiperglicemia, que es el aumento del azúcar en la sangre, cetosis y acidemia. La cetosis que se da por aumento de unas sustancias que se encuentran en el organismo que se llaman cuerpos cetónicos, y acidemia pues también es una condición que puede conducir a la enfermedad. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se produce también se le denomina como no insulino dependiente a estos pacientes. Digamos que es la diabetes más común que ustedes pueden ver, paciente con diabetes tipo 2, y da mayormente en los adultos, pues da en su gran mayoría en los adultos, en las personas ya de edad avanzada, y en este caso los pacientes hacen resistencia a la insulina. O sea, no es que no produzcan,
sino que hace como una resistencia a la insulina. Uno de los factores principales precipitantes son las infecciones, pues que son las responsables de casi la mitad de los casos. La cetoacidosis diabética se produce por la ausencia absoluta o relativa de la insulina. Ya vamos a ver un poquito sobre la insulina como para recordar dónde se produce y cuál es su función dentro de nuestro organismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en adultos de qué edad a qué edad. En adultos mayores, generalmente por encima de los 50 años, de los 50 a 60 años. Digamos que es más común en este tipo de población. Y, por ejemplo, cuando uno ve muchos jóvenes hospitalizados con diabetes, es muy común que sea la tipo 1, que es la que da en los niños, adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes. Y ya la otra es la que le da al otro tipo de población ya mayor. Bueno, entonces para recordar un poquito, decimos que la insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Aquí está el páncreas en nuestra imagen. Entonces la insulina se produce allí por unas células que se llaman las células beta, que se encuentran aquí dentro del páncreas. Esta se necesita, la insulina es la que ayuda a movilizar el azúcar de la sangre dentro de las células. Entonces, ¿cómo funciona? El azúcar tiene que estar dentro de las células, allí es donde se almacena y luego se utiliza como energía, para obtener energía. Por eso es importante, por ejemplo, cuando las personas van a hacer ejercicio, les dicen que es bueno que se coman, no sé, un bocadillo, alimentos que les puedan proporcionar esa glucosa, pues para ayudarles también a obtener energía. Entonces el azúcar en sangre se llama glucosa, para que lo recordemos. Entonces la insulina es la que nos ayuda a mantener controlado esta glucosa en nuestras células y pues la glucosa es importante y necesaria en el organismo pues para la obtención de energía. Entonces es importante también por eso consumir, digamos, alimentos con glucosa, porque son los que nos dan la energía necesaria que necesita el organismo. Entonces, la insulina es la hormona clave para la regulación de la glucosa sanguínea, ¿sí? Entonces, si la insulina no se está produciendo bien, si no hay buena producción de insulina, o si la insulina que se está produciendo no está sirviendo, obviamente van a aumentar los niveles de la glucosa en la sangre y pues va a afectar, va a producir diabetes. Entonces ayuda a la regulación de la glucosa sanguínea y las funciones incluyen la captación de la glucosa, el transporte de esa glucosa adentro de las células, porque no es que la glucosa esté por fuera de nuestra sangre por ahí rondando, sino que esas se tienen que transportar intracelularmente, y aumento de los depósitos de glucógeno y grasa. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética que se encuentra principalmente en el hígado y obviamente al haber ruptura del glucógeno también se convierte en glucosa. Entonces es importante tener en cuenta que la insulina es la que nos ayuda a controlar la glucosa
y la que nos ayuda a transportarla a nivel intracelular. Cuando el azúcar o la glucosa están altas en sangre, pues es cuando decimos que el paciente tiene hiperglicemia o puede llevar hasta la diabetes. Profe, una preguntita. Señora, ¿Qué diferencia hay de la hipoglicemia a la diabetes? Bueno, pues obviamente yo sé que la diabetes es más como, sí, más avanzada, pero la hipoglicemia es que yo no entiendo muy bien qué es eso. Pues yo lo tengo y me dicen no coman mucho dulce, pero entonces supuestamente ¿tú tienes hiperglicemia o no, hipoglicemia? hipoglicemia. La hipoglicemia es el azúcar bajo en sangre, ¿sí? Me has dicho, hay dos términos pues que primero son los que toca tener claro para entender, que son la hipoglicemia y la hiperglicemia. La hipoglicemia es porque las concentraciones de glucosa están bajas. O sea, la glucosa está baja en la sangre. Pero si digamos uno come mucho dulce, también le puede a uno dar, digamos por esa hipoglicemia, dar diabetes. Eh, las hipoglicemias también pueden presentar, los pacientes con diabetes pueden presentar también hipoglicemias, pero los pacientes con diabetes que están en tratamiento con insulina. Entonces, por ejemplo, si un paciente se le toma una glicemia con el glucómetro y la glicemia está inferior a 50, pues inicialmente se dice el paciente tiene una hipoglicemia. Ya hay que estudiarle si esa hipoglicemia puede ser causada por un problema de la insulina, porque no está, la insulina está regulando de una manera muy rápida la glucosa en sangre y por eso aparece disminuido, o algún problema específico con la insulina, y aquí ya toca entrar a estudiar si se trata de una diabetes. Entonces puede pasar eso, o sea, puede que la hipoglicemia genere algo que se llama un shock insulínico, que es precisamente eso. Se puede presentar en pacientes con diabetes. Entonces, sí está relacionado. Puede que la hipoglicemia sí se dé en pacientes con diabetes. Pero lo más común es la hiperglicemia, que es cuando los niveles de azúcar están elevados por encima de 120, 130. El valor normal está entre 70 y 110 de la glicemia. Entonces, cuando está por debajo se llama hipoglicemia y cuando está elevado lo denominamos hiperglicemia. Esta es una como de las principales puede generarse por la diabetes, la hipoglicemia. Entonces la diabetes mellitus ya es una enfermedad, de acuerdo a los dos tipos de diabetes que les dije, pues se produce por insuficiencia, porque la insulina no está siendo segregada la cantidad suficiente, produce muy poca cantidad el páncreas, las células beta que les dije, o porque hay resistencia, que algo está causando que la insulina no se esté procesando adecuadamente. O sea, hay, pero no se está procesando como debería ser. La incidencia está entre el 1 y el 10% de esta enfermedad, de la cetocidosis diabética. La tasa de mortalidad varía entre 2 a 5%, y obviamente la tasa de mortalidad aumenta cuando los pacientes no tienen la oportunidad o la opción de administrarse la insulina exógenamente, es decir, que tengan su medicamento disponible para podérselo administrar. Pues en este caso, pues la mortalidad puede aumentar hasta el 100%. Hay muchos casos donde tristemente, no sé, las EPS o las entidades no les suministran los medicamentos, la insulina a los pacientes, pues obviamente se descompensan y pueden fallecer. Bueno, entonces, ¿cómo se puede presentar la enfermedad? Es rápido. Ay, profe, qué pena. ¿La puedo volver un momentico, por favor?
Ya, profe. Bueno, entonces el desarrollo es rápido. Usualmente la complicación se da dentro de las 24 primeras horas en que pues, los niveles de glucosa han aumentado. Los síntomas dan con vómito, dolores abdominales y también se dice que hay poliuria, la poliuria es cuando hay bastante excreción de orina. Polidipsia, que la polidipsia es cuando el paciente siente muchas ganas de necesidad urgente de tomar agua o tomar alguna bebida, de ingerir líquidos y pérdida de peso. Entonces, poliuria, polidipsia, pérdida de peso son los síntomas, pues vómito, dolor abdominal, y estas tres cosas son como los síntomas y las manifestaciones clínicas más características de la cetoacidosis diabética. Las Profe, manifestaciones... qué pena, ¿la poliuria qué es? La poliuria es el aumento de orina, es excreción abundante de orina. Ese es cuando el paciente elimina tiene demasiada diuresis. Y la polidipsia es cuando el paciente tiene necesidad urgente de ingerir líquidos, es decir, le da una sed muy fuerte. Y pues esto está relacionado con que obviamente por la misma diabetes necesita hidratarse. Las manifestaciones clínicas son consecuencia de las rápidas alteraciones funcionales que ocurren en el metabolismo energético. Entonces, por eso es que los pacientes presentan, pues, digamos, funcionalmente se ven tan afectados porque el metabolismo está corriendo a 1000 y está causando, pues, este tipo de alteraciones, y más cuando la insulina no se está procesando de manera adecuada, no se está haciendo el transporte de glucosa que se debería hacer a nivel intracelular. Entonces, cuando se produce hiperglicemia, esto hace que digamos, esta es la explicación fisiológica de los síntomas. Entonces, la hiperglicemia produce aumento de la diuresis, entonces por eso el paciente tiene necesidad, por eso cuando el paciente va al baño, pues elimina abundante. Y esto a su vez hace que pierda peso, de 3 al 10% de su peso corporal. Entonces, si se dan cuenta, todo está ligado, todo funciona de una manera sistémica. Adicionalmente, el paciente puede deshidratarse, puede producir hiperventilación, que es cuando empieza a respirar muy rápido, y pues vómito. La ausencia de insulina pues hace que también se afecten otras hormonas, por ejemplo, como el cortisol, la hormona del crecimiento, y hace que todo esto hace que unas sustancias que se llaman los cuerpos cetónicos se disparen y empiecen a producir daños a nivel del sistema metabólico. Entonces se puede producir algo que se llama acidosis metabólica. Entonces, cuando, pues es lo que yo les había explicado alguna vez, la acidosis metabólica es cuando el cuerpo produce demasiado ácido. También puede producirse cuando el riñón no está funcionando bien y no está excretando suficientemente los ácidos del cuerpo. Entonces, en este caso, pues es porque se acumulan los cuerpos cetónicos y produce acidosis. Y la compensación de la acidosis se da por medio de la hiperventilación, porque el paciente empieza a acumular, en la acidosis empieza a acumular CO2, es decir, el CO2 es el que nosotros deberíamos botar cuando expiramos, pero en la acidosis se empieza a acumular todo este CO2, y por eso el paciente, cuando empieza a hiperventilar, la idea es tratar de equilibrar esa acidosis.
La deshidratación, puede producirse falla renal, puede producirse colapso circulatorio también. Cuando la cetoacidosis se presenta como manifestación inicial de la diabetes, usualmente existen síntomas anteriores o enfermedades que lo desencadenen. Es decir, que un paciente puede presentar la cetoacidosis, un paciente que tenga diabetes, pero de pronto él ni siquiera lo sabe, ¿sí? Hay muchos pacientes que pueden ser diabéticos y pues no tienen su diagnóstico como tal definido, y ya cuando se dan cuenta pues están presentando este tipo de complicaciones. Generalmente las enfermedades de base adicionales, pues ustedes saben que los pacientes que tienen enfermedades adicionales pues son los pacientes que más se tienden a complicar en este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas pues asociados al aumento del azúcar en la sangre o hiperglicemia son poliuria, la polidipsia, que ya les dije lo que era, la pérdida de peso y los dolores musculares y calambres. Los síntomas asociados a la acidosis y la deshidratación pues están el dolor abdominal, hay hiperventilación y hay confusión y coma. Es decir, que ya puede causar un daño a nivel neurológico del paciente. Y otros síntomas que se pueden presentar son vómito, infecciones del sistema respiratorio y del sistema urinario, y astenia y malestar general. Es lo que les decía a ustedes, astenia es como la falta de fuerzas, como que el paciente se siente débil, que no puede caminar o no puede correr. Y pues malestar general. Pues estos son los síntomas principales que se pueden presentar en los pacientes con esta enfermedad. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Si no entienden algo, por favor, preguntemos una vez. Los signos que podemos encontrar son ya específicos. Son la deshidratación. Entonces aquí nos muestran como una tablita de acuerdo al nivel de deshidratación en el que puede estar el paciente. Los grados de deshidratación que pueden ser leves, moderados o graves. ¿Cómo se pueden valorar estos grados de deshidratación? Pues los podemos valorar por siete aspectos, que son la apariencia, la turgencia de la piel, las mucosas, la presión arterial, el pulso, los ojos y las fontanelas. Entonces, en el grado de deshidratación leve, nosotros digamos que es un grado de deshidratación del menos del 3%. El paciente pues se encuentra alerta. La turgencia de la piel pues es normal. Encontramos las mucosas húmedas, es decir, la boquita, los ojos, los encontramos húmedos. La presión arterial, el pulso, los ojos y las fontaneras pues se encuentran normal. Digamos que aquí no se ve afectación. Hay algo de deshidratación, pero todavía no es marcada.
Eh, en, el, en el grado de deshidratación moderado, que es de 3 a un 10%, encontramos, ya el paciente se encuentra comprometido a nivel neurológico, ya se encuentran signos muy característicos, como lo son la letargia. Pues bueno, digamos que la letargia que es más, eh, digamos que ese grado de fatiga que puede tener el paciente, la polidipsia, en la parte de la turgencia de la piel, pues ya se encuentra ausente, es decir, la piel ya se encuentra reseca, ya no es como la piel de un paciente normal, sino ya se encuentra demasiado reseca. Las mucosas también las encontramos secas. Cuando se le dice al paciente que saque la lengua, pues la lengua se encuentra muy seca realmente, pues seca. La presión arterial puede estar normal o puede estar en descenso. El pulso puede estar acelerado, es decir, puede tener algo de taquicardia. Y los ojos ya se le empiezan a ver hundidos, junto con las fontanelas. Las fontanelas son las que se encuentran cuando el niño nace, las que se encuentran en la parte de la cabeza, en la parte de arriba de la cabeza. Y ya cuando es un grado de deshidratación grave, puede pues estar el paciente en shock, ya está somnoliento, se siente frío en la parte de la apariencia, la turgencia de la piel también es ausente, las mucosas ya se encuentran muy secas, la presión arterial es baja, el pulso lo vamos a encontrar acelerado, pero también se encuentra débil, y los ojos con bastante hundimiento. Entonces, estos son como los grados de deshidratación que pueden haber y pues que pueden afectar, podemos valorar del paciente, que es uno de los signos importantes de la cetoacidosis diabética. Entonces, y el otro signo es la acidosis. Entonces, la acidosis, ¿cómo la podemos identificar nosotros? Cuando el paciente tiene un aliento como con olor a frutas. Esto se llama un aliento cetónico. Entonces, sentimos como ese olor a frutas. Es muy característico de estos pacientes. Hay dolor abdominal a la palpación y el coma, que ya es el estado más grave del paciente, puede estar hasta presente en el 10% de los casos. También hay una respiración, puede el paciente estar hiperventilado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Bueno, ¿cuál es la causa? En 25% de los pacientes, la manifestación inicial de la diabetes es un cuadro de cetoacidosis diabética en los pacientes con diabetes tipo 1. Otra de las causas puede ser infección del aparato respiratorio o del aparato urinario. Otra de las causas o etiología es el inadecuado cumplimiento del tratamiento con la insulina. Entonces, ya sea porque el paciente es desjuiciado y no se administra su insulina, o ya sea porque no le han dado el medicamento en la EPS o donde tiene el paciente, a donde tiene su convenio con sus medicamentos. Otra causa puede ser alteraciones emocionales y pues mala adaptación a su enfermedad, lo que hace que el paciente no se cuide, lo que hace que el paciente no se adhiera a su tratamiento, no se administre, no siga su dieta, no se administre su medicamento. Pues esto también puede verse afectado en la complicación como lo es la cetoacidosis diabética. Otra causa es el alcoholismo, porque pues obviamente
no está funcionando bien el páncreas y la insulina no está procesando bien la glucosa y ustedes saben que el alcohol tiene también azúcares y glucosa y también puede afectar muchísimo. Y abuso de sustancias como anfetaminas, pues que ustedes saben que son drogas que lo que hacen pues es producir alteraciones a nivel de todo el sistema. Entonces estas son como las causas principales de la cetoacidosis diabética. Entonces, ¿cuáles son los exámenes? Los estudios de laboratorio que se toman en estos pacientes. Bueno, entonces uno, pues evidentemente, como sabemos, pues debe ser la glucosa sanguínea. Pues con esto vamos a determinar cómo está el paciente, cómo está su glucosa y este se debe hacer continuamente, digamos que mínimo se debe hacer cada 2 horas en los pacientes diabéticos. A nivel hospitalario se toma por medio de un examen que se llama la glucometría. Seguramente ustedes lo han escuchado. Es un examen que se hace con un aparato donde se pone una tira y una gota de sangre, que es lo más rápido, y ahí sale el resultado de cuánto está la glicemia de ese paciente. Pues en este tipo de pacientes hay que hacerlo frecuentemente, lo que les digo, mínimo cada 2 horas, pues para ver cómo está evolucionando el azúcar en sangre. También se deben tomar gases arteriales, ya que aquí los niveles de pH nos pueden reflejar estadios moderados o graves, pues porque el pH nos dice qué tan ácido está, si hay acidosis, y también nos muestran los niveles de bicarbonato que reflejan la acidosis, entonces por eso es importante tomar gases arteriales. También podemos tomar potasio, que el potasio pues puede estar normal o alto. ¿Por qué? Pues porque el paciente ha perdido potasio a medida que ha perdido peso y que ha orinado demasiado, pues ha podido perder este potasio. Entonces es otro examen que se toma. El otro examen es sodio, porque se puede producir algo que se llama hiponatremia, es decir, el sodio puede disminuir en este tipo de enfermedad. Se toma hemograma, que es el cuadro hemático. Puede encontrarse con los pacientes diabéticos aumento en los glóbulos blancos, los leucocitos, puede encontrarse en estos pacientes, así no haya infección, pero se pueden encontrar elevados. La glucosa sanguínea, ya lo habíamos dicho, bueno, una cosa es la glicemia y otra es la glucosa, entonces la glucosa, que es así, se toma como tal en el laboratorio en sangre, pues para estar controlando cómo está el azúcar. También se toma uroanálisis o el parcial de orina, que nos ayuda a mirar si hay presencia de cetonas o cuerpos cetónicos, que son los que aumentan también en esta enfermedad. Y otros como fosfato, calcio y magnesio, que son electrolitos que se encuentran generalmente en esta enfermedad disminuidos, bajos. Dentro de los exámenes diagnósticos, pues digamos que se toma una radiografía de tórax, pues que nos ayuda a descartar que haya una infección y nos ayuda a mirar cómo está el estado de los pulmones del paciente y el corazón y pues las demás estructuras. Y también se toma pues la tomografía cerebral o el TAC, que nos ayuda sobre todo con los pacientes que se encuentran en coma o con edema cerebral.
También se toman otros, como por ejemplo el electrocardiograma, que también nos ayuda a mirar si hay algo que se llama hipopotasemia, que es que el potasio está bajo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales del tratamiento en estos pacientes? Optimizar la reanimación hídrica, es decir, que el paciente se le administre líquidos que ayude a disminuir y a controlar los niveles de azúcar en sangre, corregir pues los trastornos, disminuir los niveles de glucosa en sangre, corregir los trastornos electrolíticos y tratar las causas desencadenantes. Si nosotros vemos que el paciente está con deterioro como dolor de cabeza, como su nivel de conciencia se ha visto alterado, podemos estar sospechando que el paciente está cursando con un edema cerebral, que es una de las complicaciones, digamos, más graves de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, digamos, si el paciente ya está en este punto de que está causando esta sintomatología y podemos sospechar que tiene un edema cerebral, ya el tratamiento sí se debe hacer en la unidad de cuidados intensivos. ¿Tienen alguna duda? ¿Saben Profe, que la puede volver un momentico a la otra diapositiva? esta o la anterior? Listo, profe, ya. Listo. El edema cerebral, ¿sí saben qué es? Entonces, el edema cerebral se produce por acúmulo de líquido en los espacios del cerebro, en los espacios tanto extracelulares como intracelulares. Pues esto se produce por todos los desórdenes, digamos que osmóticos de la parte del metabolismo que se producen. Y esto pues hace que el paciente presente muchas alteraciones a nivel neurológico. Por eso es una de las complicaciones más importantes de esta patología. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? ¿Cuáles son las medidas generales? Entonces, se debe colocar un acceso venoso con una aguja pues, de grueso calibre para el aporte de líquidos e insulina. Puede necesitarse muchas veces 2 accesos venosos o, bueno, dependiendo del estado del paciente, para poder colocar los tratamientos y toma de laboratorios que se necesite. Se debe colocar sonda nasogástrica si el paciente ha vomitado, si el paciente está inconsciente o hay vómito. La sonda nasogástrica es como lo muestra la imagen, es la sonda que se pasa a través de la nariz y que llega hasta el estómago. Se debe colocar una sonda uretral. Perdón, yo tengo una pregunta. Señora. Para insertar la sonda nasogástrica, ¿no se debe tener una medida o algo para que no se pase? Sí, o no quede? entonces la sonda nasogástrica, la medida que se debe tomar